Wangurisha kaillanga igunata apuguna pushaushkauna. Puchugayvi ñukanchik allpagunata kuirasha ñawpanma apanga, sinchuyueygunata skiking suma kawsayta charinga, rimangara humpayuyayta mashi Jorge Glass. Bien, gracias a las intervenciones de las autoridades que han hecho uso de la palabra y que nos han permitido tener un contexto social y político para escuchar la conferencia magistral, Gestión de los recursos estratégicos para el Suma Causay, por parte del señor vicepresidente de la República, ingeniero Jorge Glass, a quien le invitamos al estrado, por favor. Buenas tardes con todos, querida presidenta de la Asamblea Nacional. Cuando hacías la introducción, me regresaba al año 2006, al año 2007, cuando este sueño de cambio se veía bastante cuesta arriba. Hoy, la sociedad civil, la ciudadanía, los jóvenes, las mujeres de mi patria se han tomado la Asamblea Nacional para beneficio de todos y todas los ecuatorianos. La patria cambia, arriba, y tienes razón, presidenta, esta revolución no la detiene nadie, no la va a detener nadie, porque es de todos y todas los ecuatorianos. Gracias, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tus palabras, querida presidenta, compañero Carlos Viteri, presidente del Grupo Parlamentario por los Derechos de la Naturaleza y del Suma Causay, querida Lili, querido Leonardo. Una lucha dispar. El día de ayer, disculpen siempre la falta de protocolo, el día de ayer estaba recorriendo nuestra hermosa Amazonía y ahí en la comunidad de La Belleza, muy cerca de Aguarico, donde está una de las pruebas de esas prácticas miserables que aplicó Chevron en el Ecuador, inaugurábamos una nueva carretera en donde se muestra el cambio de época, en donde puede sentir también la infinita esperanza de nuestros ciudadanos amazónicos, de nuestros pueblos amazónicos, nuestras nacionalidades amazónicas, de que la patria está cambiando y ahora el petróleo sí beneficia a los ecuatorianos, pero primero a los amazónicos. Junto ahí, a donde están las huellas de ese capítulo de la historia del Ecuador del que saldremos triunfantes, con la verdad, la herramienta más poderosa que existe sobre la tierra. Estamos sembrando desarrollo para el bienestar de toda la Amazonía. Queridas vicepresidentas de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado, Marcela Guiñaga, compañeros y compañeras asambleístas, miembros de esta Asamblea Nacional, miembros del cuerpo diplomático, ciudadanos y ciudadanas, representantes de las nacionalidades ancestrales, compañeros todos. El uso de los recursos estratégicos, y en este día, me decía Carlos, fue un accidente que justo esta intervención, esta conferencia, lo de magistral lo veremos si resulta al final de la presentación, pero coincide con un hermoso aniversario que nos llena de entusiasmo, nos llena de alegría. 7 años de Revolución Ciudadana para beneficio de todas y todos los ecuatorianos, en medio de una democracia vibrante. Esto hay que decirlo con mucha fuerza. Revolución sí, revolución de los ciudadanos en paz, en armonía, con alegría, en profunda democracia. Revolución porque es rápida, acelerada, desesperada a ratos por generar los cambios que requerimos todos los ecuatorianos. Así que acepté con entusiasmo esta invitación para esta conferencia de los recursos estratégicos para el Suma Causay, los recursos estratégicos
que nos ha dado la naturaleza, sí debo hacer una reflexión con las políticas que estamos aplicando, con el aprovechamiento legítimo de los recursos naturales, los renovables y los no renovables, porque está el agua, recurso natural renovable, derecho de todos los ecuatorianos, que también representa oportunidades de desarrollo en riego, hidroelectricidad, consumo humano. El agua es para la vida lo que la energía es para el desarrollo. Muy pronto, en el mediano plazo, no podemos hablar de plazos cortos, ojalá que la conferencia sobre los recursos estratégicos se centre en el recurso estratégico más importante que tenemos, que somos los ecuatorianos en sí mismos, con su talento humano, con la ciudadanía que en base a los recursos infinitos del conocimiento sean la principal fuente de desarrollo para todos y para todas. Vamos a dividir esta presentación en algunos ejes principales antes de llegar a algunas conclusiones que creo que van a ser importantes. La gestión responsable y soberana. Ya se han dado algunas ideas muy importantes que son conocidas por todos ustedes. Un proceso difícil, complejo, de recuperar la soberanía que nace de un proceso ciudadano y constituyente. En esta misma Asamblea Nacional, en la Asamblea de Montecristi, con la nueva Constitución, la Constitución de Montecristi, vamos a ver de la justa participación del Estado en el rol de la transformación, el aprovechamiento de los recursos estratégicos para beneficio de todos los ecuatorianos. Tenemos que hablar necesariamente de redistribución, cómo eso impacta positivamente en la sociedad y beneficia a todos los ecuatorianos. Vamos a hablar también de acumulación. Cuando China se planteó un modelo de desarrollo hace algunas décadas, hizo una reflexión profunda. ¿Qué queremos redistribuir? ¿Riqueza o pobreza? Queremos redistribuir riqueza para todos los ecuatorianos. Para redistribuir riqueza hay que generarla. Así que vamos a hablar de acumulación, vamos a hablar de financiamiento y las oportunidades que eso representa para todos los ecuatorianos. Gestión responsable y soberana. La gestión de los recursos estratégicos. Tiene razón el presidente, nunca funciona esto cuando uno lo quiere utilizar. Ha sido cierto. La gestión de los recursos estratégicos requiere de un rol activo por parte del Estado. El Estado como la legítima representación de todos los ecuatorianos, de la sociedad en su conjunto. Tenemos que hablar de políticas redistributivas, cómo estas capacidades de acumulación, cómo las oportunidades que representan los recursos estratégicos son de beneficio, las convertimos en beneficios para todos los ecuatorianos. Tenemos que tener profunda conciencia, y así lo ordena nuestra Constitución, reconociendo los derechos de la naturaleza, una profunda conciencia ambiental, sabiendo también que toda actividad humana tiene un impacto en la naturaleza. El desafío es minimizar el impacto y evitar a toda costa cualquier riesgo de contaminación, de afectación más allá de la necesaria en el desarrollo de infraestructura física para poder aprovechar estos recursos naturales. Para eso era necesario, en un marco de profunda transformación, cambiar primero el escenario político. Llega la Revolución Ciudadana, los ecuatorianos al poder y dicen:
soberanamente. Los recursos naturales son para los ecuatorianos, son para el pueblo del Ecuador, no son para círculos económicos, círculos políticos, la partidocracia que estaba íntimamente relacionada con el poder económico, con el poder financiero, ese poder financiero de la crisis bancaria que afectó a todos los ecuatorianos y que el poder político se encargó de pasar la factura a todos los ecuatorianos. Así que había que desarrollar un nuevo marco institucional, recuperar esa soberanía por sobre las áreas estratégicas, sobre los recursos estratégicos de todos los ecuatorianos, y esto nace desde la misma Constitución de Montecristi, donde se declara expresamente la soberanía por sobre los recursos estratégicos para beneficio de todos los ecuatorianos. De ahí nace una serie de innovaciones, reformas legales, ley de minería, ley de hidrocarburos, que no solamente recupera la soberanía, ordena por mandato popular esa renegociación de contratos petroleros, sino que también ordena y dispone para que independientemente del poder político, parte de los excedentes petroleros se queden para desarrollo local y específicamente en la Amazonía, haciendo justicia con esa Amazonía que esperó por décadas el desarrollo que ahora comienza a surgir en todas las comunidades. Y todos ustedes conocen los grandes objetivos para este periodo de gobierno: erradicar la pobreza extrema en todo el Ecuador, llevar servicios básicos a todos los ecuatorianos, pero también lo decimos con mucha transparencia, primero para la Amazonía, de donde se han venido extrayendo recursos naturales las últimas décadas y donde lamentablemente, gracias al poder político del pasado y malas prácticas de algunas empresas transnacionales, quedó contaminación, con frustración, con legítima rebeldía. Los amazónicos siempre fueron críticos a la actividad petrolera. Hoy, en cambio, son parte de un proceso en donde juntos estamos construyendo un escenario favorable de desarrollo, donde los planes de vida de las nacionalidades ancestrales son más que retórica, más que un mandato legal, son un proceso que se está construyendo, que se está desarrollando en profunda coordinación, con profundo espíritu de desarrollo, para que nuestras nacionalidades ancestrales puedan recibir los beneficios de los recursos naturales que se extraen de sus territorios, desarrollar política. La ley ordena que el 12% de los excedentes petroleros se quedan para el desarrollo local de las empresas privadas. La política pública dice que también el 12% de los excedentes petroleros de las empresas públicas se quedan para desarrollo local en la Amazonía. La siguiente, por favor. Dentro de estas políticas redistributivas para todos los ecuatorianos hay prioridades. Las necesidades son infinitas, los recursos no, tienen límite. Así que hay que administrarlos con eficiencia y de acuerdo a las prioridades. Hacía referencia la presidenta de la Asamblea a las necesidades básicas insatisfechas. Causa rebeldía saber que esas necesidades son más profundas en la Amazonía ecuatoriana. Es decir, tenemos que trabajar con mucha más fuerza en la Amazonía para alcanzar los objetivos establecidos en nuestras políticas de gobierno. El desarrollo de planes acelerados de generación de vivienda. Y el logro más importante, diría yo, en estos primeros 7 años de Revolución Ciudadana son los logros en educación. Todavía falta mucho por hacer, todavía falta mucha infraestructura por generar, todavía falta mucho para alcanzar la excelencia en nuestro sistema educativo, pero hemos dado pasos muy firmes y vamos a ver algunas cifras más específicas al respecto. Y financiamiento, vamos luego a entrar un poco más en detalle en cada uno de estos ejes. ¿Financiamiento para qué? Para desarrollar infraestructura, para desarrollar oportunidades y en el nuevo desafío,
para cambiar nuestra forma de producción. Esto va íntimamente relacionado con el cambio en las relaciones de poder en una sociedad, con esa dependencia expresa en productos primarios. Somos un país primario exportador, no solamente por el petróleo, atención, lo somos también por el banano, lo somos también por el camarón, por las flores, es decir, son productos que dependen de factores externos. Es conocido que hay carteles, organizaciones que de una manera u otra fijan los precios internacionales, ya sea del petróleo, ya sea del banano, ya sea de las flores. Es decir, esa dependencia, y más aún en una economía que depende de una moneda extranjera, una economía dolarizada como la ecuatoriana, nos lleva a plantear la realidad que los recursos naturales no renovables son eso, no renovables, es decir, se van a agotar, en algún momento se van a agotar, y tiene que estar el pueblo ecuatoriano preparado con una economía completamente distinta, para que el eje de estos debates no sean precisamente los recursos naturales, sino que lo sea el talento humano, la capacidad de innovación, de transformación, para poder tener una economía menos dependiente de estos productos primarios. Tratando de desarrollar un poco más cada uno de estos ejes, la participación del Estado en esta gestión de los recursos estratégicos. Se ha establecido, se ha rescatado el rol del Estado y se han establecido políticas claras y un marco legal muy expreso y muy transparente. Hace poco tiempo se fue una empresa transnacional del Ecuador. Yo di un mensaje muy firme. El Ecuador no es un país para la especulación, donde vengan empresas a especular con ese acervo nacional, ese capital nacional que representan los recursos estratégicos. Este es un país para desarrollo, políticas transparentes, con políticas transparentes para la inversión, estrictas, rígidas, pero transparentes. Nadie puede acusar falta de claridad en el marco jurídico que hemos venido desarrollando en estos últimos años en beneficio del pueblo ecuatoriano. Y somos muy firmes también. O se aceptan las reglas del Ecuador o que se vayan a trabajar a otro país. Aquí no vamos a disminuir ni normas ambientales, ni respeto a nuestras nacionalidades ancestrales, no vamos a disminuir tampoco la justa renta que requiere nuestro pueblo por la oportunidad de tener estos recursos naturales en beneficio de todo el pueblo ecuatoriano. Eso nace de la misma Constitución de Montecristi, del Plan Nacional del Buen Vivir, que ya nos establece, que saben ustedes que tiene mandato de ley para ser ejecutados en los periodos de gobierno respectivos y que se ha establecido dos agendas de las más trascendentes probablemente en la historia de todo el Ecuador. Una de ellas es la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Pobreza Extrema, un desafío muy grande para el año 2017. Ahí surgen las oportunidades, los grandes saltos al desarrollo. Y la otra es la Estrategia Nacional para cambiar la forma de producir, para ir a esa revolución de la industrialización del Ecuador, ese cambio de la matriz productiva que nos hará menos dependientes de productos primarios para ser más dependientes de nosotros mismos, de los ecuatorianos, del talento humano que se van generando en los institutos de educación básica, superior, universidades. De esos más de 7.000 jóvenes que están estudiando en las mejores universidades del mundo con recursos que vienen de los recursos estratégicos. Ahí está el financiamiento del capital humano, el talento humano, el recurso infinito. Estas dos estrategias engloban, diría yo, de muy buena forma lo que representan las oportunidades de tener recursos naturales en el Ecuador y los objetivos claramente definidos. Y aquí hay varios debates. La industrialización como un medio, no como un objetivo.
bien puede haber industrialización y no generarse un proceso de desarrollo. No quiero poner ningún ejemplo, a veces los ejemplos son odiosos, toda industria es válida, pero hay industrias que detonan otros procesos de industrialización, por ejemplo las industrias básicas. El Ecuador es exportador de petróleo, pero importador de gasolina, pero importador de diésel, gran importador de petroquímica. Y nadie se ha planteado, el poder político en el pasado nunca se planteó por qué el Ecuador ha tenido que ser importador de derivados siendo un país petrolero. Teniendo el recurso primario, bien pudimos enfrentar un proceso de industrialización con altísimo valor agregado, como lo son las refinerías. Ahí está el magno proyecto de la Revolución Ciudadana, la Refinería del Pacífico, que indudablemente cambiará la historia del Ecuador, un proyecto de casi 12.000 millones de dólares de inversión, solamente para referencia histórica. El proyecto más grande de toda la historia del Ecuador, hasta la fecha, es Coca-Codo-Sinclair. Esa hidroeléctrica que por sí sola cambiará la matriz energética en el año 2016 y en conjunto con las otras 7 hidroeléctricas que están en construcción, harán que el Ecuador tenga una de las matrices energéticas más ecológicas de todo el planeta. Eso es respetar la naturaleza. Energía renovable del agua. Bien pudo el Ecuador, y haciendo una reflexión muy expresa, el Ecuador, siendo país petrolero, continuar generando energía eléctrica con hidrocarburos. Y creo que nadie, ni en el Ecuador ni en el mundo, nos lo hubiera reclamado. Sin embargo, vean cómo llegamos al escenario, no el más sencillo, pero el más óptimo para el desarrollo del pueblo ecuatoriano. Primero, condición sine qua non para cualquier proceso de desarrollo, para cualquier proceso de cambio de matriz productiva e industrialización, tener energía. El Ecuador importó más de 1.000 millones de dólares de energía de países vecinos, teniendo enorme potencial energético, tanto en el área de hidrocarburos como en el área de la hidroelectricidad, a Dios gracias. Sin embargo, no teníamos ni termoelectricidad y peor teníamos hidroelectricidad. No se había hecho ningún proyecto relevante en las últimas décadas. Y la única hidroeléctrica que se construyó con mala fiscalización, con vicios de construcción que se pudieron corregir en el camino y que está operando hoy a plena capacidad. Pero con ese enorme potencial, el Ecuador produciendo termoelectricidad e importando energía eléctrica de países vecinos. Cuando el Ecuador anunció al mundo, recuerden un poco de historia, cuando arrancamos Coca-Codo-Sinclair y le dijimos al mundo, porque el Ecuador está financiando su desarrollo, no es una hidroeléctrica, son 8, faltan 7 hidroeléctricas más. La verdad es que todo el mundo nos miraba perplejo. Debo decir con un poco de satisfacción que cuando en India, uno de los BRICS, uno de los países, primero un país de 1.300 millones de habitantes, cuando contábamos la experiencia ecuatoriana, decíamos, tenemos 8 hidroeléctricas en construcción, bueno, pero ¿cuál comienza primero? ¿Cuál empieza después? No, le digo, todas están construyéndose. No, pero ¿cómo las van a financiar? Pues si ya todas están financiadas, que es que no me entiende que estamos construyendo 8 hidroeléctricas al mismo tiempo. Parece que había un problema de traducción, ¿no? Y pudimos demostrar a distintas misiones que vinieron al Ecuador, porque solo se financian los proyectos que son viables, si no, no te toman en cuenta. Tienen que ser proyectos estructurados, muy bien definidos, que la rentabilidad de los proyectos superaba el 38% en su conjunto, las 8 hidroeléctricas. Esto es un modelo complejo donde la hidrología se complementa, no quiero ser muy técnico porque ahí sí no se vuelve aburrida la presentación y no será magistral al final de cuentas. Pero cuando demostrábamos que aparte de eso, y aquí viene la política pública y la visión de desarrollo,
El Ecuador renegocia contratos petroleros y obtiene más recursos. Parte de esos recursos lo invierte en infraestructura que va a producir más ingresos para los ecuatorianos. Parte de esos recursos son invertidos en construir 8 hidroeléctricas. La consecuencia es que dejamos de generar electricidad con hidrocarburos y liberamos hidrocarburos que va a ser exportado y va a aumentar los ingresos para los ecuatorianos. Y vamos a producir más energía